Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Laura, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Yo me recibí, entré en el hospital de Lanús, ahora se llama el Hospital Evita, y trabajé varios años ahí, y en un momento, yo estaba en el equipo de adolescentes, y en un momento dado empecé a trabajar con adolescentes embarazadas. Eran situaciones bastante complejas, bueno, yo quería un poco como por situaciones de, bueno, mucho sufrimiento, mucho maltrato, casos muy particulares, empiezo a hablar con una colega, cómo poder profundizar un poco más acerca de estos temas, y ella me sugiere, una persona que estaba justo trabajando Pegan a un niño, que era un texto que me podía llegar a servir, y que bueno, y ese grupo, que era en el marco de otro grupo de estudio, lo estaba dando Mabel Fuentes. Entonces, bueno, empiezo a estudiar ese texto con Mabel y me quedo estudiando con ella, y bueno, pasado una cantidad de años, me acuerdo que charlando, que yo un poco le transmitía esto, las ganas de tener una formación un poco más sistemática, plural, pero tener una cosa más sistematizada, porque yo venía de la época de los grupos de estudio, viste que uno estudiaba mucho en distintos grupos de estudio, una cosa como más dispersa, y ya tenía varios años de clínica, ¿no? En el hospital. Y bueno, y ella ahí me sugiere la escuela, o sea, me dice, bueno, que es un ámbito aparte en ese grupo creo que había gente formada en la escuela, a mí me gustaba la manera en que leían los textos, ¿no? O sea, todo eso. Y así me acerqué a la escuela, la verdad que fue así, y bueno, y estoy muy agradecida a Mabel, ¿no? Porque eh, para mí comenzó un recorrido muy interesante ahí. Así llegué a la escuela, digamos, ¿no? Y lo bueno también es que yo llegué a la escuela después de varios años de recibida. Yo me recibí en el 80, varios años, ahora parece poco, pero en ese momento todo parecía más. Yo me recibí en el 85 y entré en la escuela en el 95, 10 años después. Entonces esos 10 años es como que ya tenía más clínica y tenía un recorrido en el hospital. Y bueno, y cuando yo entré a la escuela, porque uno, viste que los tiempos, los mojones los van marcando muchas veces los hijos, ¿no? Cuando yo entré a la escuela, coincidía, o sea, era un momento que yo justo, mi hija más grande, en ese momento entraba al jardín. Entonces yo decía, bueno, es el momento, ¿no? Ya era mi única hija en ese momento, digo, entro al jardín ella y yo ya puedo estar más tranquila. Eso era en el año 95 y empiezo la escuela, bueno, y en ese momento me enteró que estaba embarazada de mi segundo hijo. Yo tengo dos hijos. Entonces yo ya transité mi primer año de escuela con una panza así, pero bueno, viste que uno va como ubicando los tiempos también con los nacimientos, con las entradas al jardín, bueno, y entonces hice el primer año en la escuela y ya el segundo, que yo ya tenía, mi hijo nació en diciembre, entonces era chiquito y dije, no, me lo voy a tomar con calma y lo voy a disfrutar, tanto la maternidad como el estudio, ¿no? Pues tampoco quería dejar la escuela. Y ahí desdoblé. Entonces yo siempre tengo como dos grupos tuve, ¿no? Como dos grupos de pertenencia en la escuela, porque con el desdoblar en ese momento se podía desdoblar, no sé muy bien cómo es ahora, yo hice, en lo que era mi segundo año, hice 2 materias en lugar de 4. Entonces, bueno, como que fui conociendo distintas camadas de colegas y bueno, así se fue dando. Así que nada, mi experiencia fue así, como llegué y cómo lo fui transitando. ¿Y después qué distintos espacios fuiste teniendo dentro de la escuela? Bueno, me acuerdo cuando yo estaba cursando, creo que era, no me acuerdo qué materia, clínica psicoanalítica, no me acuerdo cómo se llamaba, y en ese momento se estaba abriendo el centro asistencial, o sea, estaban contando que se estaba abriendo el centro, pues yo cursaba con Perla Sawicki, y ella hablaba mucho, ¿no? De las cosas que se estaban haciendo, y yo ya ahí, viste, escuchaba medio de costado, yo me estaba formando todavía, yo decía, qué bueno, ¿no? Porque yo, eh, cuando dejé de ir al hospital, que coincidió más o menos ya con la llegada de mi segundo hijo, digamos, ya cuando nació la primera iba un poco menos y ya cuando nació el segundo, siempre extrañé un poco la cosa hospitalaria, ¿no? El trabajo en el hospital.
Cuando empiezo a hablar del centro, a mí me suena algo como que me gustaba la idea, ¿no? De nuevamente un lugar institucional, de trabajo con colegas. Cuando yo terminé mi formación en la escuela, bueno, que estaba muy verde para entrar al centro, por cómo eran los tiempos en ese momento, me convocaron para participar en lo que se llamaba la base DESIS, en el CIP, que fue una experiencia muy linda, la verdad que fue interesante, varios años estuve ahí, y siempre me pasó que en la escuela, a medida que iba estando en distintos lugares, me hacía como grandes relaciones, grandes amistades, ¿no? Como esta cosa de que uno va circulando y se van generando vínculos muy lindos, ¿no? Que es un poco también lo que uno extraña ahora, que si bien la escuela sigue en forma virtual, encontrarte en el pasillo y abrazarte y charlar, y eso nos está faltando, ¿no? Yo me doy cuenta. Muchísimo. Porque uno se va haciendo tantos vínculos en la escuela, ¿no? Y de cada etapa y de cada lugar donde uno circuló. Bueno, eso estuve en la base de ESIS, y después al cabo de un tiempo entré, no mucho tiempo después, entré al equipo de niños del centro como terapeuta. Fue una experiencia hermosa, la verdad hermosa, y inclusive me quedé bastante tiempo porque el equipo de niños siempre fue un equipo poco poblado, entonces a veces era difícil renovar los profesionales, entonces me quedé, volví a hacer otro ciclo, no me acuerdo muy bien cómo fue porque había poca gente que entraba y fue una experiencia hermosa, a mí me remitió mucho al trabajo en el hospital, al intercambio de la clínica con colegas, supervisiones colectivas, bueno, todo un poco el espíritu así del trabajo en equipo. Y bueno, y ahí estuve bastante tiempo, y después, como el lugar de pertenencia fuerte que tuve, yo estuve en la Secretaría Científica, 10 años, que también fue un espacio hermoso, pero estuve digamos, cuando fue la gestión de Nora Rabinovich y después con Osvaldo Maltz. Y la verdad que fueron 2 momentos divinos. Fue un lugar de una pertenencia muy fuerte. He dejado, o tengo grandes amigos de ese espacio, ¿no? Pero siempre como que estuve inserta en algún espacio de la escuela, nunca quedé sin participar en algún lugar. Después estuve no, esto no me acuerdo si fue antes, pero estuve en la comisión de lo que se llamaba el encuentro en la escuela, que era previo al congreso, se llamaba encuentro. Ahí estuve un tiempo. Y después participé también en la comisión de congreso, a 2 o 3 años. Y después volví a entrar al centro asistencial en el equipo de niños, estuve todo un periodo. Y bueno, pasado cierto tiempo, no me acuerdo cuántos años, me convocaron para coordinar el equipo de niños. Coordiné el equipo de niños, y bueno, y actualmente estoy como subsecretaria del Centro Raskowski. Y el centro es eso, ¿viste? Es como que los lugares, sos terapeuta, después coordinás un equipo, después podés volver a ser terapeuta, después podés ser subsecretaria. Es muy lindo esta circulación que hay dentro del centro, y esta cosa tan horizontal que genera el centro, por lo menos a mí me resulta muy grato. Y nada, hoy sigo en el centro como subsecretaria junto a Raquel Spivak, y bueno, y estoy en el consejo directivo por ser subsecretaria del centro. Así que este es un poco mi recorrido dentro de la institución, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que recién se recibe? Si alguien quisiera hacer clínica, mi experiencia de haber estado en una institución hospitalaria, a mí me enriqueció muchísimo, muchísimo, y dejó como una marca en mí, ¿no? Yo le recomendaría que primero entre a algún lugar donde pueda trabajar desde la clínica, y sobre todo con colegas, en equipo, en interdisciplina. Y después le recomendaría el trabajo institucional por ejemplo, como la escuela, ¿no? O sea, yo que venía de una etapa de grupo de estudio y como todo más atomizado, a mí la escuela me dio y me da un marco de referencia, un lugar de intercambio, un lugar de generar así como vínculos con colegas, de compartir la clínica, de compartir la vida, ¿no?
la verdad que la escuela es un lugar que yo quiero mucho. Qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo, yo, bueno, estuve en el área de Winnicott en una época, y me acuerdo una vez el área de Winnicott invitó, hace mucho, a Graciela Montes, la escritora infantil. Y era, claro, para mi hija era como Gardel. Era como que a mí claro, ¿no? Era como que a mí me dijeran, no sé, viene ahora François Dolto y la podés ir a ver, una cosa así. O Winnicott. Entonces yo me acuerdo que mi hija, no sé, tendría 7, 8 años, la verdad no me acuerdo. Pero en ese momento era una actividad en la noche, dijeron, el que quiere venir con hijos, con sobrinos, con nietos, y yo me acuerdo que fui con mi hija. Y ella se animó a preguntarle cosas sobre algunos cuentos que había leído, ¿no? Y la escuela tiene eso, esta cosa de que uno la siente tan como su casa, ¿no? Porque la verdad que yo sentí que podía ir ahí con mi hija a compartir esa actividad, que ella se sentía tan contenta y yo sentía que la escuela me abría esas puertas, ¿no? Uno un poco siente que la escuela es como parte de su casa, ¿no? Eso sí, pero volviendo a qué recomendaría eso, ¿no? Teniendo en cuenta esto, yo recomendaría mucho un trabajo institucional clínico y un lugar de pertenencia como la escuela y de intercambio con colegas, y pluralista como es la escuela. Esto creo que es también una marca que tiene la escuela que es muy fuerte, ¿no? Es un lugar donde no hay bajada de línea, donde realmente hay diversas líneas teóricas y de trabajo, y aprendemos mucho de los otros, ¿no? Compartimos espacios donde por ahí te encontrás con alguien que tiene un gran recorrido en la escuela inglesa y te enseña, ¿no? A mí me pasó eso, de compartir espacios y con colegas que por ahí tienen una línea totalmente diferente a la mía y aprendo. Así que... ¿Y por fuera de tu profesión, tenés algún hobby que te gusta hacer? A ver, a mí hobby no tengo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine, que lo extraño tremendamente. Y en una época Volvió, cantaba en un... ¿viste? Volvió Sí, un pero poco el viste que uno cine. todavía se va animando de a poco. En una época cantaba en un coro, me gustaba mucho cantar, es algo que volvería a hacer, y me gustan mucho los idiomas, o sea, soy como una eterna estudiante de idiomas, ¿no? De idiomas, inglés y francés. Y ahora hace ya un tiempo largo que retomé francés y es como que, va, un tiempo largo, qué sé yo había estudiado muchos años, había ido a la Alianza, que después pasó mucho tiempo y ahora hace un par de años que retomé y lo tengo ahí siempre, o sea, sigo con clases virtuales con mi profe de francés porque me encanta. Estas son un poco así como mis recreitos, ¿no? Está muy bien. Y dentro de tu profesión, algo que te haya marcado, alguna anécdota, algo divertido que nos quieras Ah, no sé si muy comentar. divertido. Bueno, Divertido no no, sé, algo digo. que me haya marcado, sí, divertido no sé si me acuerdo, pero sí que me haya marcado, que por ahí tiene que ver con esto que decía al principio, de dos cosas que me marcaron, pero no para nada alegres en realidad, ¿no? Mm. Una fue el trabajo en el hospital con adolescentes embarazadas que se dio de casualidad. O sea, yo trabajaba en el equipo de adolescentes, yo desde el inicio sabía que quería trabajar con niños, eso fue algo que siempre supe, entonces yo estaba en el equipo de adolescentes, que era donde pude entrar, pero a su vez, como me gustaba tanto el trabajo con niños, y en ese momento en el equipo de niños no había lugar, yo estando en el equipo de adolescentes, me conecté con el equipo de niños y me permitieron, aparte, hacer una rotación en el equipo de niños. Entonces yo estaba chocha, pues hacía adolescentes y también hacía niños. Y estando en el equipo de adolescentes llega una situación clínica muy dura, ¿no? De una adolescente que había sido violada intrafamiliarmente, bueno, etcétera, etcétera, una piba muy jovencita. Y nada, y la empiezo a escuchar. Bueno, esto hizo, trato de ser breve, pero un poco a mí, no es que yo me acerqué a trabajar con esto, sino que esto me vino a mí y despertó un gran interés, entonces empecé a trabajar en el hospital, yo me dirigía, o sea, tenía como un lugar en el servicio social junto con ginecología infanto-juvenil, se armó como un equipo interdisciplinario que se fue armando sobre la marcha, y fue tan interesante el trabajo con esta muchachita, que recuerdo que era que ella, bueno, lo que decía era que no lo quería tener y que esto le remitía a la violación, bueno, muy dramático.
y en ese momento le aparece como aparece en una imagen, una malformación en un riñón, y en ese momento cuando ella ve eso, que le decían, bueno, que no sabían si esto iba a ser viable o no, en ese momento ella se aferra a ese embarazo, se afrenta a la idea de poder perderlo. Fue un trabajo muy interesante, a mí me quedó, o sea, es el día de hoy que me acuerdo, pasaron un montón de años, Muy y bueno, conmovedor. sí, fue muy... Y bueno, y esta muchachita tuvo su bebé y se conectó con el bebé, y a partir de ahí se armó un equipo de trabajo, ¿no? A partir de la clínica misma se armó este equipo de trabajo con servicio social y que ahora se llama trabajo social, ¿no? En eso entonces llega el servicio social y ginecología. Y yo iba una vez por semana ahí, o sea, yo iba ahí porque estaba, salud mental estaba en un lugar y todo esto estaba en el hospital general. Entonces yo iba ahí, lo cual también estaba bueno, ¿no? Como que nosotros pudiéramos acceder al hospital general y armar ahí equipo. Y bueno, esto fue algo que a mí me marcó mucho, y me marcó mucho también en relación a la interdisciplina, que para los que trabajamos con niños es como fundamental, ¿no? Esto del diálogo con colegas, con otras disciplinas, pensar juntos. Y esto a mí me apareció mucho en el hospital, ¿no? Bueno, esta fue una y después otra, pero más dramática. Ya en mi consultorio yo era bastante joven y una consulta por un niñito que había perdido a su mamá, que la mamá falleció en el parto junto al hermanito que iba a tener este bebé, este niño, y nada, un papá súper, súper, súper angustiado. Tengo el rostro de este papá diciendo que quería que viera al niño para ver qué secuelas dejaba esto, ¿no? Y yo pensaba ahí siempre en la posterior, y no, en realidad más bien había que acompañar a quien tenía que sostener a este nene. Este nene tenía 2 años, y que en todo caso, bueno, después se vería qué pasaría con esto, pero yo era muy jovencita, pero me acuerdo que le dije que podía escucharlo a él, qué le estaba pasando a él con esto, que era difícil, porque era él quien tenía que sostener a este niño, pero también fueron de estas situaciones clínicas que te marcan y que es el día de hoy que la recuerdo, ¿no? No son muy divertidas. No. Yo estoy bastante acostumbrada a dialogar con todos los que, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, con todos los que tengan que ver con ese niño que yo estoy atendiendo. Entonces, en general me comunico o con la escuela o con el jardín, si este niño tiene una psicopedagoga o una fonoaudióloga. O sea, tratamos de armar equipo y de dialogar y de pensar a este niño desde distintos lugares, pero pensar un niño, ¿no? Atravesado por ahí por todas estas vicisitudes. Y con el pediatra, para mí la figura del pediatra es una figura fundamental, ¿no? Eh, Así que sí, sí, a mí me parece que es súper, súper importante trabajar desde la interdisciplina. Por lo menos con niños se me hace imposible pensar no pensar en otra forma, ¿no? En Totalmente. ese sentido, bueno, esto en el centro sucede mucho, ¿no? Como que uno está bastante abierto a eso, a escuchar, a ver quiénes están a cargo de por ahí alguna situación clínica, bueno, que si cuentan que viene trabajando con esto, bueno, ponerse a trabajar en eso, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo, Claudia. Buenísimo. Muchísimas gracias, No, gracias a ustedes. Finalizar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque es lindo también poder dialogar y contar un poco, y bueno, y así nos vamos conociendo un poco más entre todos, ¿no? Exactamente, esa es la idea de esta sección de la revista, de nuestra gente. Es conocernos todos nosotros un poquito más también desde otros lugares. Y qué recorrido tuvimos y cómo pensamos, tal cual. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Laura.